Buenos días a todos, gracias Marcela por la presentación. ¿Me escuchan todos? Hasta el último. Bueno, estoy con la voz un poco tomada, pido disculpas, pero bueno, vamos a tratar de esta presentación como se pueda. Bueno, yo les voy a contar un poco de lo que venimos haciendo acá en el Jardín Botánico con las lianas. Como les contó Marcela recién, yo trabajé en el doctorado con las lianas y después del doctorado empecé más a incursionar con los árboles, pero más o menos mi corazón sigue con las lianas y cada vez que encuentro algún proyectito trato de meterme y de aportar, digamos, lo que pueda, digamos. Bueno, todo esto viene por Ana Levy, que me contactó hace varios años antes de la pandemia para ver qué podemos hacer acá con las lianas en el Jardín Botánico, porque tienen un problema de infestación grande. Gran parte de los árboles de acá del jardín están infestados por lianas y eso puede ir en detrimento de los árboles y entonces habría que ver qué hacer con con las lianas y con esos árboles. Bien, entonces de ahí viene el contacto con Ana. Pandemia de por medio, recién este año pudimos empezar a hacer cosas, ¿no? Y bueno, les voy a contar un poco, porque no todos saben qué son las lianas, o por lo menos yo tenía como un breve concepto nada más cuando cursaba la licenciatura. Y bueno, fui conociendo un poco más cuando hice el doctorado. ¿Qué son las lianas? Básicamente esa definición corta, son plantas trepadoras leñosas. Están enraizadas en el suelo, no extraen ni agua, ni savia, ni nutrientes de los árboles, pero bueno, están enraizadas en el suelo. Generalmente lo que vemos en las lianas son solamente los tallos leñosos, y en el dosel del bosque, o sea, en la copa de los árboles, es donde desarrollan sus hojas, sus flores, sus frutos. Eh, Bueno, ahí como les muestro en esta diapositiva, acá tenemos un borde de acá al costado de la ruta que sube la Sierra de San Javier. Se ve como los arbustos y los árboles están cubiertos por esta liana que es una cucurbitácea. Bueno, son muy abundantes en estos ambientes donde entra mucha luz al bosque, como son los claros causados por caída de árboles y también en los bordes. E imagínense qué sucede con esos árboles y esos arbustos que están tapados por estos densos follajes de las lianas. Bueno, acá les muestro un gráfico que saqué de este paper donde se ve qué es lo que pasa con el área basal de los árboles, con el crecimiento en diámetro de los árboles en área basal a medida que tienen más área basal de lianas. Es decir, qué sucede con el crecimiento de los árboles a medida que están más infestados por lianas. Y lo que se ve acá en este gráfico es que los árboles tienden a disminuir su crecimiento cuando están tapados por las hojas de las lianas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con la mortalidad? Esto es un trabajo que se hizo en Panamá, en parcelas permanentes, donde se vio qué sucede con los árboles que tenían distinto porcentaje de infestación de lianas en su copa. Y lo que encontraron es que en la última barra, la que tiene la letra A, que es significativamente diferente del resto de las otras coberturas, indica que los árboles que tienen más del 76 al 100% de cobertura de lianas tuvieron mayor probabilidad de morir en este periodo 96-2007 que los árboles que tenían menos cobertura. Bien. Bueno, tenemos que la interacción liana-árbol, hay una interacción de competencia. Se dice que las lianas son parásitos estructurales de los árboles y compiten con los árboles por la luz en el dosel, en su copa, y también compiten con los árboles por los nutrientes y por el agua del suelo. Bien. Entonces, los árboles que tienen más lianas se ven afectados en su crecimiento, en su supervivencia y en su reproducción. Reproducción medida como producción de flores y de frutos. Bueno, entonces, este tipo de trabajos de analizar interacciones entre lianas y árboles se vienen estudiando desde hace mucho tiempo, como no sé si vieron acá en esta diapositiva. Este fue uno de los primeros papers que se hizo sobre lianas y árboles de la década de los 80. Pasaron ya casi 40 años y bueno, hay un montón de trabajos que muestran esa interacción en distintas partes del mundo. Pero ha empezado a cobrar como más interés el estudio de las lianas, porque lo que se ha visto en varios sectores donde se las monitorea de forma permanente, las lianas se están incrementando en densidad y en área basal. Como se ve acá en estos dos gráficos, el de arriba es de la densidad de lianas y el de abajo es el del área basal. Por lo menos desde que iniciaron monitoreos de lianas en países tropicales sobre todo, que son más o menos alrededor de los fines de los 60, de los 70, se vio cómo incrementaron las lianas en estos bosques, ¿no? Y bueno, hay varias hipótesis al respecto, pero se cree
el cambio climático es uno de los responsables de que las lianas estén incrementando, básicamente porque en muchos de estos bosques tropicales la estación seca cada vez es más duradera y las lianas como que se activan más durante esa época seca, porque los árboles tienden a perder su follaje, en cambio las lianas no lo hacen. Entonces se ven activadas en su crecimiento y eso hace que su infestación incremente, ¿no? Y bueno, hay otras hipótesis además, como el cambio de uso del suelo, que bueno, no quisiera ahondar porque es todo un tema, pero esto es para mostrarle básicamente que las lianas cada vez revisten mayor interés, ¿no? Y es un patrón que, bueno, hasta acá este paper llega hasta el 2005, pero en realidad se siguen viendo estos incrementos en estudios como más locales. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una parcela permanente en el IER, en el Instituto de Ecología Regional, donde hemos visto que solamente en 7 años, entre el 2015 y el 2022, en esta parcela permanente, las lianas han incrementado un 40%. Y en esta parcela permanente también hemos visto, tengo un trabajo sobre mortalidad de árboles en la yunga, hemos visto que en esta parcela en particular los árboles tienen como mayor mortalidad y las lianas podrían ser responsables de eso, digamos una hipótesis, todavía no lo sabemos. Pero bueno, puede ser que las lianas estén afectando ahí a los árboles. Bueno, este era un video. Ah, capaz que se ve. No se ve. Ah, sí. Bueno, qué bueno, sí. Bueno, nosotros le ponemos esas chapitas que se ve ahí a las lianas en esta parcela permanente, las seguimos, hacen cualquier cosa, ya van a ver que se empieza a enredar. Y bueno, hace todo eso. Y después vemos a qué árboles se trepa. Los árboles también tienen chapitas y están identificados y medidos en su crecimiento. Y lo que les quería mostrar es que cada vez ponemos más chapitas, porque cada vez hay más lianas en esta parcela. Bueno, tampoco quiero demonizar a las lianas con esto. Las lianas son plantas nativas también, y el hecho de que interactúen de esta manera con los árboles, que van en detrimento de los árboles, eso no quiere decir que las lianas son malas, las malas de la película, nada por el estilo. El hecho de que tengan esa interacción con los árboles es parte de la dinámica de recambio de ese bosque, ¿no? Generalmente cuando se abre un gap, se abren oportunidades para diferentes tipos de plantas, para los árboles, para las lianas, para las palmeras, en bosques que tienen palmeras. Y las lianas desempeñan, no les voy a mostrar todo este gráfico, todos los caminos que hay, pero las lianas desempeñan un rol en mantener la diversidad del bosque, impidiendo que algunos árboles dominen la estructura de ese bosque a largo plazo. ¿Se entiende más o menos? Sí. O sea, mediante las lianas infectan unos árboles, pero a su vez les permiten a otros árboles que están libres de lianas tomar un lugar dentro de ese bosque. O sea, dan oportunidades también con esa interacción. Bueno, estas interacciones, para adentrarnos un poco más en el tema de la charla, revisten mucho interés en lo que es el aprovechamiento forestal, que es básicamente la extracción selectiva de madera en bosques tropicales y en bosques subtropicales, donde lo que se busca es remover las lianas, eliminarlas, podarlas de los árboles que son de interés comercial, ¿no? En este gráfico vemos el mapa del mundo donde se han realizado distintos estudios de manejo de lianas. Son pocos estudios que se han hecho, la mayoría en el neotrópico, pero el manejo de lianas, la poda de lianas tiene mucha historia en lo que es el aprovechamiento forestal, nada más que hay pocos registros sobre esto, ¿no? Y los métodos que se han utilizado que se utilizan todavía para eliminar a las lianas son, bueno, machetes, cortarlas, herbicidas también, bueno, ahí están los nombres en inglés, pero el glifosato es el más conocido. Generalmente se usa una combinación de ambos métodos, es decir, machetes más herbicidas, y también se utilizan tijeras de podar, fuegos y, bueno, combinaciones de métodos. Bien, lo más comunes son los dos primeros. ¿Y en qué otro contexto revisten interés las interacciones entre las lianas y los árboles? Aunque también hay pocos registros, no encontré prácticamente nada sobre esto. Es en áreas donde se busca conservar los arboretum, como el Jardín Botánico Lillo, ¿bien? Donde lo que se busca es reducir la infestación de lianas
y de esa manera reducir también el efecto negativo que puedan tener sobre los árboles, para de esa manera favorecer que los árboles tengan mayor supervivencia a largo plazo, ¿no? Entonces, en estos casos, como los jardines botánicos, las áreas protegidas, es lo que se busca al manipular la interacción entre las lianas y los árboles. Bueno, acá no sé si llegan a ver los del fondo. Bueno, se ve mejor acá, donde se ve el sector de la Próspero Mena, al lado del edificio de botánica, que es la parte más infestada del jardín. Van a ver que hay varias ramas secas, que son, bueno, lianas que ya murieron y que todavía permanecen ahí en sus tallos secos. Pero si uno ve más arriba en las copas, van a ver que si van al sector de la Próspero Mena, gran parte de las copas están totalmente cubiertas por hojas de liana. Y si van ahora, en este momento, van a encontrar todas las flores amarillas que son de las lianas, que son muy bonitas, en particular de una especie que se utiliza como ornamental también, que es la uña de gato, Dolichandra unguiscati. Bueno, esto es para mostrarle un poco que las lianas tienen historia en el jardín, son parte también del patrimonio biológico que tiene el jardín botánico. Esta es una foto que está en este libro que se llama Estudios sobre la selva tucumana, no sé si lo conocen. Es un libro de Meyer de 1963, que es un botánico que trabajó acá en el Lillo. Vemos una liana, una Dolichandra unguiscati, que es la que está florecida en este momento, que está sobre una tipa, que con Ana Levy recorrimos todo el jardín, pero no detectamos todavía cuál será esa tipa, si sigue viva o no, no sabemos. Pero bueno, hemos tratado de ver todas las características, de ver si sigue viva la liana, si más o menos la base, esas raíces, las podemos detectar o no, pero no estamos seguros todavía cuál es ese árbol en el jardín. Y bueno, acá les tomé un fragmento de ese libro, lo que dice, bueno, gigantesco tallo de esa liana, de Vignonia unguiscati, tal vez milenaria, dicen, no sé, vemos, que trepa una enorme y vieja tipa en el Jardín Botánico Lillo. Y miren lo que dice acá. Él toma como que el Jardín Botánico Lillo es un relicto de la selva basal tucumana. También hemos tenido discusiones ahí con Ana para ver si es un relicto o no, digamos. Y acá les puse esta foto que también me pasó Ana, que no sé si distinguen qué sector es. ¿Ven qué es? No. No, tampoco. Le vienen pegando mal. Este edificio. Miguelillo y Piedra. Bien, esta es la piedra, esta es la Miguelillo. Ahí estamos, ahí abajo, ya. La puntita estamos, o sea, perdón, no, Sí. Acá estaríamos parados nosotros dos, ahí está el microcine. O sea, se está. Bueno, ¿por qué les he puesto esta foto? Porque no sé si llegan a distinguir que está bastante despejado el jardín. Entonces, esta cuestión de si es relictual o no, por lo menos esta foto medio como lo refuta, pero no tanto, porque no sabemos, capaz que hay árboles relictuales, capaz que las lianas son relictuales o no. Pero bueno. Tal vez, perdón que te... Sí. Como era una finca, y has visto que generalmente a veces las pipas suelen permanecer, las dejan algunos árboles, entonces de pronto capaz que la finca del Lillo dejó 1 o 2 árboles originarios, y capaz que está en algún lado que no se lo puede ver ahí. Sí, por eso hice esa salvedad, digamos, capaz que hacia la derecha se ve que todo el jardín... ¿no? ¿Cómo? Que del edificio para allá se ven árboles más preservada la zona que de este sector. Los edificios para allá, pero ahí está la facultad hoy en día, entonces todos esos árboles volaron. Pero hice esa salvedad, Griselda, porque bueno, capaz que todo el jardín no es relictual, pero sí algunos árboles, algunos individuos, y capaz que las lianas también. Traje esta colación por el comentario de recién, digamos, del libro de Mesh. Entonces, ¿hasta qué punto las lianas son cultivadas, es decir, se han plantado, hasta qué punto son relictuales? Todavía no lo sabemos, digamos. Y bueno, esta es una foto de la actualidad donde se ve mucho más cubierto el jardín. Igual, perdón, sí, decime. Las lianas son como espontáneas, ¿no? Cualquier cosa que se vaya a sembrar o a tratar de... Generalmente no se eligen históricamente lianas para forestar. Pero esta especie sí. La uña de gato que se ve en la foto, sí, digamos. Sí se lo utiliza como ornamental, digamos.
Ah, mira, Sí. no sabía. Bueno, como les dije, a veces tampoco es para ponerlas como las malas de la película, pero sí tiene un efecto sobre los árboles, las lianas. Acá tenemos bueno, esto es bastante común en el jardín. Las lianas se enroscan sobre los árboles. Bueno, algunas especies lo hacen, otras tienen distintas modalidades de trepado, algunas son apoyantes, otras son enroscantes, otras tienen distintas formas de trepar como uñas o espinas. Y tiene un efecto sobre la corteza de los árboles. Lo terminan deformando la corteza, como se ve acá en esta, no me acuerdo qué es, creo que es una cocoloba, donde se ve que le quedaron esas incisiones a la corteza del árbol por una liana que ya no está, ¿no? Pero acá todavía sigue, por ejemplo, en este árbol que creo que es no sé, no me animo a decir, mejor no digo. Bueno, acá tenemos otra situación. Son árboles que están cubiertos por lianas acá al frente, árboles muertos. Y después también tenemos este tipo de situaciones donde hay árboles caídos por efecto de las lianas, ¿no? Y lo que se busca es evitar ese tipo de situaciones porque, bueno, por acá circulan personas, hay patrimonio que hay que cuidar, entonces por eso la relevancia del tema, ¿no? Bueno, acá esto es un árbol que se cayó por el efecto de las lianas en 2020. Por suerte, en medio de la pandemia no circulaba nadie por ahí. Y como se ve, bueno, tuvo un efecto sobre el edificio, cayeron los aires acondicionados, también tuvo un efecto sobre una canaleta, ¿no? Árboles que estaban... Ah, sí se ve el video. Qué bueno. ¿Qué pasaba recién que no se veía? Digamos que la liana puede haber sido la gota que derramó el vaso. Claro. Bueno, ahí se ve el árbol del que les mostré recién. Este video es de Ana Levy, que me lo pasó en el 2020. Bueno, a veces le estoy diciendo que las lianas tienen un efecto sobre la mortalidad de los árboles, pero a veces que empieza la liana a infestar al árbol y el árbol termina muriendo de otra cosa, ¿no? Generalmente es una combinación, no le hacemos una autopsia a los árboles generalmente, pero las lianas empiezan a tener como un efecto sobre el crecimiento, sobre incluso a ver, ¿cómo les diría? Sobre la batería fisiológica que tiene el árbol. Entonces eso termina que el árbol esté más propenso a adquirir enfermedades y termina muriendo de otras cosas, pero en realidad las lianas como que aceleraron esa mortalidad. Perdón, sí. Un segundo. ¿Por qué hablas de infestación y no de competencia? Porque es un término que se utiliza, digamos. Bueno, podría decir competencia, podría decir, sí, todo un tema, digamos, el tema de la terminología. Es como el término que tengo como más incorporado, porque de hecho, por ejemplo, hay un índice que utilizo que se llama índice de infestación de liana, entonces como que ya lo tengo incorporado. Pero sí es una interacción de competencia. Competencia parece mejor. Sí. Sí. Perdón, Sergio, tengo una cosita. Si quieren hacer una pregunta, necesitamos usar el micrófono porque para que lo tome la grabación del audio, ¿sí? Entonces, tanto ok. ustedes como el disertante necesitamos usar el micrófono para que la grabación salga bien. Gracias. Perdón. Bueno, ¿sigo? Bueno, esto hace rato que viene ocurriendo acá en el Jardín Botánico esta situación con las lianas y se vienen tomando medidas al respecto. Esta es una poda de lianas que se hizo sobre un palo amarillo que está en la escalera Caracol acá al frente, acá en los pasos. Este es el árbol en el 2017, donde se ve que la copa está muy densa, pero en realidad gran parte de esa copa se ve así porque estaba cubierta por hojas de una liana que venía de otro árbol. Se podaron las lianas. Este árbol se hizo un manejo ahí porque, creo que es el único representante de la especie acá en el jardín. Y este es el árbol en 2022 donde se ve que la poda de lianas sí resultó efectiva porque el árbol pudo recuperar su follaje. Todavía sigue teniendo algunas hojitas de liana por ahí, pero por lo menos el árbol con ese manejo se pudo recuperar. Después este es otro caso donde las lianas aceleraron la mortalidad de un palo borracho que está por la salida de la Prosperomena y está la garita del guardia. Sí. Ahí con la flecha marco cuál es el palo borracho que estaba totalmente cubierto por lianas. Se cayó una rama hacia lo que sería el sector donde entran los autos, donde ingresan los autos y el árbol ya estaba muerto, entonces se lo decidió sacar, ¿no?
quedó el tocón y partes del árbol ahí, por si quieren ir a verlo. Y bueno, también esas fueron como acciones como más dirigidas, más pensadas si se quiere. Y también hay otras situaciones que, bueno, ahora que estoy mostrando varios de los árboles de acá del jardín, que es bastante común, que son estas lianas con ese corte en bisel que indica que se hizo un corte, que generalmente, bueno, especulamos que lo hicieron los mismos jardineros de forma inconsulta, pero por querer solucionar el problema, digamos. No quiero demonizar tampoco a los jardineros, pero esto resultó como peor el remedio que la enfermedad, porque como ven ahí, brotó mucho más la liana que lo que tenía, digamos. Antes tenía un solo tallo que llegaba hacia el dosel de ese árbol, ahora tiene 3 brotes. Entonces, no es la idea, digamos, cortar las lianas y dejar así, porque tienen mucha capacidad de rebrote. Entonces, en base a todo esto, hice este punteado. ¿Qué es lo que puedo decir con respecto a esto? Que es necesario hacer como un relevamiento previo de la situación, de cómo las lianas están cubriendo a los árboles en el jardín botánico, con el objetivo de identificar cuáles son los árboles que están en mayor riesgo por infestación o por competencia con lianas. Evaluar cuál es el estado de esos árboles que están cubiertos por lianas, no solo ver el tema de las lianas, sino ver qué otros defectos, qué otras enfermedades tienen los árboles, para ver si eso está afectando su vigor o su estado de salud. Tener en cuenta la situación particular de cada árbol, identificando cuáles son las lianas que hay alrededor del árbol, qué sucedería si el árbol se cae, si una rama se cae, qué se vería afectado. Bueno, las personas que circulan, la infraestructura, el patrimonio biológico, el patrimonio arquitectónico, histórico que tiene el jardín. Y también se plantea la necesidad de, además de detectar la situación, de hacer un estudio, proponer manejos sobre las lianas que hay acá en el jardín para poder mejorar la supervivencia de los árboles y también disminuir los riesgos. O sea, no eliminarlos por completo, sino disminuirlos, ¿no? Porque, bueno, los árboles son seres vivos, las lianas también. Muchas veces no se sabe qué es lo que va a pasar. Hay un margen ahí de imprevisibilidad. Y también es importante hacer estos estudios previos antes de que se realice un manejo, una poda o lo que se proponga, para saber para detectar la situación del antes y el después del manejo, para ver si ese manejo fue efectivo o no. Entonces, una primera etapa como piloto de este proyecto fue trabajar con algunos árboles que están muy cubiertos por lianas en el sector 9 del Jardín Botánico, que es el sector del jardín que da hacia la Próspero Mena, y proponer recomendaciones de manejo. Este es el sector 9, ahí se ve el edificio de Botánica, la Próspero Mena es la calle que da para allá. Trabajamos con 3 árboles de ahí, con 3 casos. Uno es un cedro, que está, no se lo distingue bien, porque justamente está recubierto de lianas que surgen desde la base y que incluso vienen desde árboles vecinos hacia la copa. Ese es como uno de los árboles que son más problemáticos de acá. Si uno ve hacia la copa con binoculares o desde la calle, porque se le puede ver de varias partes, toda su copa está cubierta por hojas de lianas, está totalmente reemplazada lo que sería el follaje del árbol por el follaje de las lianas, y solamente se ven un par de hojas compuestas del cedro nada más, que creo que le distinguí 2 hojitas nada más, re poquitas, pobre, pero es un árbol que todavía está vivo, pero obviamente con ese follaje que tiene no puede sustentar a largo plazo a un árbol de este tamaño, ¿no? a un tronco, a sus ramas. Entonces habría que habría que realizar alguna propuesta ahí. Y también marqué este árbol acá de amarillo, porque es un árbol muerto que está sostenido por las lianas que vienen desde el cedro. Incluso las lianas suben sobre este árbol muerto y suben al cedro, para que vean que las lianas no siempre son del todo malas, sino que también cumplen ahí un servicio de evitar, en este caso, que el árbol muerto caiga. Lo sostienen de alguna manera. El otro caso es el Ibirapitá, que está acá también en el sector 9, Peltophorum dubium, donde hay en rojo, en los círculos rojos señale el follaje más denso, es el de la liana, y en amarillo son los sectores del Ibirapitá donde conserva su follaje, donde todavía no tiene las lianas, ¿no?
Y acá tenemos una panorámica desde abajo, donde se ve la cantidad de lianas que le suben al Ibirapitá. Y por último tenemos un tarco que está, además de que está cubierto por lianas, está inclinado hacia la vereda, entonces por eso es la preocupación con este árbol. Para cada uno de estos árboles hemos hecho un diagnóstico, hemos hecho mediciones de los árboles utilizando las mismas técnicas que utilizamos para remedir parcelas permanentes en las yungas, y también, bueno, las mismas técnicas que utilicé para monitorear lianas durante mi doctorado, y además hemos hecho como un análisis de riesgo, ¿bien? Y después de eso, de ese diagnóstico, hemos hecho una propuesta de manejo para que, bueno, está en manos del jardín en este momento. Bueno, algunos métodos para contarles muy por encima, no los quiero aburrir con esto. Bueno, utilizamos este índice que recién le decía Eduardo, que es el índice de infestación de la copa, donde vemos qué porcentaje de la copa del árbol está cubierta por lianas. Seleccionamos ahí una serie de categorías. Después también consideramos que es importante ver cuál es la posición relativa de los árboles con respecto a otros árboles, con respecto a sus vecinos, porque es importante saber qué cantidad de luz llega a esa copa. Recuerden en las diapositivas del principio que les mostré que las lianas tienden a proliferar en situaciones de mayor luminosidad, en bordes. ¿Sí? Una pregunta. Las lianas son más... Disculpa, ¿puedo usar el micrófono? Sí. Las lianas son... Bueno, las lianas son más tipo parásitos del árbol o son más fotosintéticas, digamos. Sí, tienen tejido fotosintético, las hojas, digamos, son verdes. Se les considera parásitos estructurales, no parásitos estrictos, en el sentido de que no es como una planta parásita, como... Claro, básicamente los árboles son como soporte de las lianas, como decían acá. Y bueno, es como una clase particular de parasitismo, pero no es parasitismo estricto, porque no es que las lianas extraen nada del árbol, es simplemente los usan para poder acceder al dosel. Eso nada más. Porque las lianas, recuerden, son plantas que no pueden sostenerse por sí mismas, ¿no? Bueno, entonces, como les contaba, como les mostré en la foto al principio, las lianas aumentan en bordes, en claros causados por caída de árboles. Entonces es importante saber qué cantidad de luz les llega al árbol para saber si van a tener mayor o menor infestación. Entonces este es otro análisis que estamos haciendo, en realidad otro registro que estamos haciendo de los árboles, ver con categorías cuál es la posición relativa del árbol con respecto a sus vecinos, qué cantidad de luz les llega. Para poder después relacionar con alguna medida de la cobertura de lianas o de la cantidad de lianas que tiene un árbol, ¿no? Bueno, este es el team de los que vamos al campo. Ana no va al campo, pero al campo, digo acá al jardín, pero nos facilita mucha información para poder trabajar. Y acá se sumó otra persona que es una tesinista que va a seguir trabajando con todos los árboles del jardín, que es Jimena Estrada. Bueno, este es el team, esto es un poco de lo que hacemos. Medimos el DAP, el diámetro de los árboles, medimos la altura con un clinómetro, por trigonometría ahí marcamos uno de los lados, vemos dónde termina la copa con un aparatito que se llama clinómetro. Bueno, medimos el diámetro de las lianas con un calibre, identificamos las especies y eso es básicamente el trabajo que hacemos, además de aplicar estos índices que les mostraba recién. Y también utilizamos esta planilla que sirve para la evaluación del riesgo de los árboles. Bueno, tiene un montón de cosas esta planilla, pero les quiero mostrar solamente una parte, dos partes en realidad. Una que permite, en base a dónde está el árbol, permite identificar diferentes dianas, que sería básicamente qué se vería afectado si el árbol o alguna rama cae, ¿bien? Sea las personas, sea la casa de lillo, sea algún edificio, sea un árbol que está ahí y que es el único representante de esa especie en el jardín, y ver qué tan factible es mover esa diana o no, qué tan factible es restringir esa zona o no, y qué tan frecuente es la circulación de personas. Todo esto se puede ir registrando con este tipo de planilla. Y además tiene una parte donde se puede anotar cuáles son las partes del árbol que están más afectadas,
cuál es la preocupación, en este caso las lianas o algún otro defecto o enfermedad que tenga el árbol, y caracterizar el riesgo para ver si el riesgo es alto, es moderado, es bajo para las personas o para el patrimonio, todo lo que les conté, ¿no? Bueno, este es el informe que hemos hecho con estos primeros 3 árboles, que se titula Diagnóstico de los árboles con mayor cobertura de lianas del Jardín Botánico Lillo y recomendaciones de manejo. Está en revisión este informe. Y la idea es continuar con este estudio para todos los que son los árboles que están con lianas acá en el jardín, ¿no? Bueno, las perspectivas, o las expectativas más bien, es que esta información de base sirva para que haya un manejo de lianas acá en el jardín y se pueda, favorecer la supervivencia de los árboles y también de las lianas, porque son parte del patrimonio biológico del jardín. Continuar con el trabajo, no solo en el sector nuevo, sino también para los otros sectores del jardín. Que estos datos sirvan para algún trabajo, para una tesina, para una publicación, para un estudiante, y motivar a que el jardín botánico se utilice como sitio de estudio. Y quería enfocarme en estas últimas 2 preguntas, en estas últimas 2 perspectivas, porque me parece que es súper importante que esto sirva no solo para el manejo del jardín, sino para alguien. Actualmente tenemos una tesinista que conseguimos que le va a servir esta información, pero se van a juntar muchos datos que van a servir para contestar preguntas ecológicas que son medio inéditas, por lo menos para este contexto del jardín botánico. Básicamente las lianas o la ecología en general, por lo menos, las lianas en particular siempre se han estudiado como fuera de lo que es la influencia humana, ¿no? Siempre como en lo más alejado posible, donde no hay personas, donde no hay lianas. Y entonces esto es como una oportunidad de mostrar como un escenario distinto para contestar este tipo de preguntas. Por ejemplo, cómo varía la abundancia de lianas en base a qué tan iluminado está el árbol, cómo varía el área basal de las lianas o la biomasa, o cualquier medida de la cantidad de lianas que tenga un árbol en relación a su altura o a su diámetro. Y también incluso hacer cuestiones de estadística espacial, de ver, por ejemplo, qué tanto cambia la dinámica de un árbol chico, de un árbol de diámetro bajo, si está cerca de un árbol que está altamente infestado. ¿Bien? Se puede hacer ese tipo de cosas con la posición relativa de los árboles y ver qué tan infestados están. Y además tenemos, la parcela permanente, que la idea de esta parcela es que sirva como una situación de referencia de las lianas acá en las yungas. Es una parcela que se monitorea con mucho esfuerzo desde el año 2003, que la instaló mi directora Agustina Malicia. En 2008 se remedió y yo la remedié en 2015 y 2022 con la ayuda acá de José Tizone, donde están mapeadas cada una de las lianas. Cada una de las lianas tiene una chapita identificada, medida. Hay un montón de datos ahí, que la idea es que sirva justamente para comparar esta situación de referencia, que es la parcela permanente que está acá en la Sierra de San Javier, con la situación de acá del Jardín Botánico Lillo, donde las situaciones no son totalmente naturales, sino que ha habido con manejo histórico, ¿no? Como la plantación de los árboles y con el manejo que se les hizo de poda, de plantación, etcétera, ¿no? Y por último, quería dejar este mensaje de que me parece súper importante que el Jardín Botánico Lillo se empiece a pensar como un sitio de estudio para tesinistas o para hacer diferentes trabajos. Este es la guía de árboles del Jardín Botánico Miguelillo, que es del año 91 y desde entonces no se actualizó. Cambió mucho lo que es los árboles grandes no tanto, pero sí lo que es la cobertura del sotobosque cambió mucho en todas estas últimas décadas, y eso no está documentado. Entonces hay como muchas preguntas todavía que se pueden hacer, se pueden contestar y que se puede trabajar básicamente con técnicas de monitoreo forestal que son bastante simples y con las que se pueden hacer un montón de cosas. Muchas veces, como decía recién, pensamos preguntas para contestar lejos en otras áreas de estudio, y los estudiantes tienen como el jardín botánico acá nada más, están cerca de donde han estudiado, donde estudian, que es la facultad. Entonces esto resuelve muchas cosas logísticas y muchas cosas se pueden hacer. Ese es el mensaje que quería dar. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por
compartir esta charla tan interesante, como decías, tanto para los alumnos de la FACU como para los investigadores y de la Fundación Migration, ¿no? Así que muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, por favor usemos el micrófono, así podemos tomar la grabación. Y acá tenés Sergio. Hola Sergio, muy interesante tu charla. Te quería hacer dos preguntas. Una, si en las parcelas que ustedes están... Si en las parcelas que ustedes han estado estudiando han podido notar si hay cierta preferencia por ciertos tipos de árboles, por ejemplo por las lianas. Y la otra pregunta es si han evaluado cuál es el mayor porcentaje de, digamos, de cobertura que puede llegar a tener una liana para que viva el árbol. O sea, cuando cubre cierto porcentaje, ya el árbol muere, digamos, una cosa así. Sí, tienen una preferencia, bueno, preferencia entre comillas, no es que prefieren, digamos, pero sí, generalmente los árboles que tienen crecimiento lento y que son tolerantes a la sombra son como los más afectados por las lianas, son los que generalmente tienen como más cobertura. Y también en base a las características de los árboles, también tienen un rol. Los árboles que tienen crecimiento rápido, que son los que, por ejemplo, aparecen cuando hay un deslizamiento de ladera, generalmente suelen escapar de la infestación de las lianas, como que crecen rápido y las lianas como que no los pueden seguir de alguna manera, algo así. Y hay otros que incluso repelen a las lianas, que son los árboles de corteza caediza, como las mirtáceas, como que generalmente no, por lo menos en esta parcela no tienen. No quiere decir que están exentas de tener lianas. Por ejemplo, en situaciones de alta cobertura sí tienen, ¿no? Y después, con respecto a la mortalidad, el problema que tenemos en la parcela permanente es que durante muchos años, durante la mayor parte de la parcela permanente, ha habido como un desfasaje en lo que es el monitoreo de árboles y el monitoreo de lianas. Entonces no podemos hablar de una relación de causalidad porque hay como 2 años en los que no coinciden los monitoreos. Justamente en base a eso, este es el primer año en el que coincidieron el monitoreo de los árboles con el monitoreo de las lianas para saber como de una manera más probable para saber si esa infestación de lianas ha afectado a los árboles o no. Porque en 2 años pueden haber pasado muchas cosas. De hecho, entre una remediación y otra, hay árboles que tenían un montón de lianas y que de pronto no tienen ninguna, digamos. Y hay árboles que no tenían nada de lianas que de pronto están llenos de lianas. Entonces, como que por eso no nos animamos a hablar de qué tanto tienen que ver las lianas con la mortalidad de los árboles, o no tenemos un dato como para corroborar eso, porque justamente ese desfasaje temporal. Más adelante sí lo vamos a poder saber, porque ahora ya coinciden los 2 monitoreos. Muchas gracias. De nada. Hola Sergio. Hola. Soy Virginia. Una consultita. El tema del sotobosque, ¿sí? Yo creo que años atrás se hacía más cuidado del sotobosque. Se sacaban hojas, se tenía mucho más prolijito, digamos. Quizá el hecho de dejarlo más al natural ahora. No puede ser que sea una posibilidad de que hayan crecido más lianas y se haya dado un espacio tan restringido mayor crecimiento dentro de árboles que entre sí ya no pueden competir mucho porque el espacio realmente es reducido dentro del lillo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Quizás habría que ver si la modalidad actual que uno deja que ese sotobosque o lo que crece debajo de los árboles sea algo sin un control definido, sino naturalmente se dé, no puede ocasionar que ahora tengamos más lianas causando problemas en árboles viejos, porque lamentablemente son árboles grandes que han logrado, están desde hace mucho tiempo. Y yo lo que creo que también es, no sé si se entiende más o menos, ¿no? Sí, lo que sí. quiero decir. Y la otra es el tema de las epífitas, porque acá también la realidad que uno puede tener es que sí, las lianas pueden estar ahogando en el sentido de mucho sobrepeso para los árboles, pero también habría que ver el tema de las epífitas, donde uno también acá con el clima que tenemos en Tucumán, que llueve mucho en verano en general, eso también hace mucho sobrepeso a todo lo que serían ramas y terminan cayendo. Uno lo observa muchas veces, sobre todo en los palos borrachos, todo que se llenan de diferentes tipos de epífitas. Y en el verano caen ramas, por más que sean árboles autóctonos, pero como un hecho natural de el exceso de sobrepeso que llevan cuando todo eso se humedece. No sé si se entiende lo que quiero decirte. Muchas veces no es la liana sola, sino también habría que controlar o corroborar cuántas epífitas tienen esos troncos
para decir hasta dónde también eso influye dentro de lo que les pasa a los árboles, en este caso, en el predio de Villa. Bueno, sugerencia, no sé. Sí, puede ser. En realidad, la primera pregunta no sé cómo contestarla. Sí puede ser que el hecho de mantener el sotobosque en esas condiciones puede haber incrementado la infestación, pero en realidad no sé desde hace cuánto se hace esto, digamos, se deja así al sotobosque, digamos, como que no tengo, no sé, en realidad, no sé cómo contestar eso, pero me parece que la infestación, por lo que veo, es como de larga data. Por lo menos yo me acuerdo que ya, por lo menos cuando yo estudiaba hace más de 10 años, es como que ya había un tema con las lianas acá, digamos. Y después el tema de las epífitas, sí puede ser que el tema, o sea, las lianas más las epífitas, como que incrementen la probabilidad de caída de ramas, pero por lo menos en las yungas, no me he puesto a analizar tanto la situación acá, ni ver tanto los árboles, pero por lo menos en los bosques que yo estudié acá en la Sierra de San Javier, generalmente no hay como una coincidencia de lo que son las lianas y las epífitas. No sé, es polémico lo que voy a decir porque todavía no tengo datos, pero lo que he visto es que los árboles que hay como una competencia incluso entre las lianas y la epífita, que la literatura ni siquiera te lo dice, ¿no? Porque es como que es una observación nada más hasta el momento. Pero los árboles que están altamente cubiertos por lianas como que no tienen espacio como para que se instalen epífitas, incluso. Entonces el árbol o tiene epífitas o tiene lianas. E incluso esa diferencia incluso está a nivel de bosque. Bosques que tienen muchas epífitas generalmente tienen pocas lianas. Bosques que tienen muchas lianas tienen pocas epífitas. Hola, permitime que comente un poquito la duda, Virginia. Desde el año 2013 que yo estoy en el jardín, por lo que yo sé, el manejo era absolutamente mínimo. Y yo soy la que he empezado a intervenir en gestión más y a tocar el patrimonio vegetal de la flora del lillo. O sea que no sé bien a qué te referís con que antes estaba más abierto. Los manejos eran súper mínimos. Si hay alguien anterior a mí que esté acá que pueda decirlo, creo que capaz que sabe más. Lo que sí vas a ver, que lo que se deja ahora y que no se hacía antes, cuando se barre toda esa hojarasca que cae acá, antes todo el residuo orgánico se tiraba a la basura en un contenedor y ahora esa materia orgánica se incluye adentro en espacios de los canteros como para que se composte naturalmente. Y cuando se hacen podas, lo que se hace, trozos de los árboles, la mayoría en lo posible se deja dentro de los árboles podados, que es la recomendación que hace la escuela inglesa de los ingleses que trabajan con árboles añosos, de dejar las ramas, no solamente por una cuestión de logística y de ecología, sino también recomendaciones en función del Instituto de Micología, que son los troncos soporte para hongos. Es decir, la doctora Latke recomienda dejar también soporte para la flora micológica, no sería flora. ¿Eh? O sea, pero bueno, en general siempre ha sido así, por lo que yo sé. Te hago una consulta. El fallo de alguna parte o de la totalidad del árbol, en general, cuando está infestado por lianas, puede estar asociado a, por lo que vos explicabas, que ya queda debilitado por falta de producción por parte de ese árbol, por lo que está cubierto en su dosel por las lianas, o más bien porque está produciéndose algún proceso de tracción por parte de las lianas o sobrepeso en el dosel. ¿A qué se puede deber el fallo de ese árbol? Por ambas cosas, digamos. Ajá. Bueno, depende de la situación. Una puede ser por el hecho de que las lianas reducen la producción del árbol, porque lo cubren, digamos, reducen la capacidad fotosintética. Entonces el árbol entra ahí pueden entrar enfermedades, otros defectos, pero sí hay una cuestión de peso también. Hay veces que los árboles están cubiertos por lianas que son bastante grandes, son muy pesadas, entonces hay una cuestión de tracción. E incluso, como les contaba, las lianas forman parte de la dinámica del recambio del bosque, conectan las copas de los árboles, entonces que se caiga un árbol que tiene lianas y se está conectado a otro, a veces lo tracciona y también se cae ese árbol, ¿no? ¿Caen en cadena o sí. Por lo menos los afecta a los vecinos? Muchas gracias. Sergio Teodoro.
Buenísimo escucharlo, me encantó. Gracias. Escúchame, dos dudas que están relacionadas un poco. ¿Cuánto tiempo vive más o menos una liana? O sea, la especie de liana será diferente, digamos, pero uno se imagina la liana que vive mucho menos tiempo en realidad, por lo menos yo me lo imagino así. Y la otra, relacionada con eso, creo, es que vos dijiste hace rato que en las parcelas tenés árboles que algunos años estuvieron llenos de liana y otros árboles vacíos. ¿Es porque esas lianas se mueren o simplemente se retrae, digamos, el individuo? ¿Cómo? ¿Por qué fluctúa tanto? Bueno, la primera pregunta era el cuánto vive. La respuesta es no lo sé, especulo. Por la parcela permanente tenemos mediciones de crecimiento diamétrico, ¿no? Y por lo menos tenemos lianas desde hace 20 años que siguen ahí. Yo calculo que pueden llegar a vivir, por lo menos algunas, 100 años. Hay algunas lianas que, bueno, hemos hecho la medición del diámetro acá, y en base a lo que crecen anualmente, son lianas centenarias. Por lo menos hay una que está al frente de la casa del Lillo, que es una liana centenaria. Incluso decía milenaria ahí, pero yo descreo eso. Pero bueno, es como una especulación. No forman anillos de crecimiento, entonces no podemos saber nunca he visto un paper o un artículo que hable sobre la edad de una liana, digamos. Y después el tema de qué es lo que pasa con esas lianas. Bueno, estas lianas que cubren árboles y que después desaparecen, generalmente son como más fibrosas. O sea, como dentro de la categoría liana entran es como una bolsa de gato, entran un montón de cosas, incluso entran hasta arbustos apoyantes. Este tipo de plantas que son como más fibrosas o más que no forman tanto leño, esas como que son más susceptibles a tener como, no sé, ciclos de vida más cortos o a desaparecer, por ejemplo, tener mayor mortalidad. Esas son las lianas que generalmente no encontramos, digamos, de un monitoreo a otro, de un censo a otro. Con respecto a la edad, cuando se realice alguna intervención, por el tema de la edad que dijiste que nunca, bueno, yo me ofrezco a que me cedan algunos pedacitos de la liana para ver si podemos datarlo. Buenísimo. Hay un pedazo, de hecho, que se cortó, que está ahí en el estacionamiento. Capaz que se puede ir pasándole. Y bueno, si no hay anillos bien definidos, pero capaz que debe haber como un diseño en donde se puede, digamos, estimar con cierto grado de error, capaz, pero por lo menos tener algo de idea, capaz que si no es, nos vamos año a año, pero algo se puede hacer. Bueno, buenísimo. Una última pregunta. No, es cortito. Una última preguntita. Me llama mucho la atención desde cuándo las lianas se las empezó a considerar que son infestación como enfermedad, entre comillas. Porque quizás por eso, bueno, pobres lianas de golpe ahora las vemos como si fueran plagas. ¿Desde qué año más o menos se empieza a tener esa observación o ese punto de vista? Yo te diría en la selva natural, porque esto de acá es una cuestión muy especial porque es un espacio restringido donde, bueno, las pobres lianas y los árboles están compitiendo. En realidad me parece más la palabra correcta, porque en realidad si no fuera porque la usan de soporte, podría vivir libremente uno y otro, ¿no es cierto? El problema es que lo usa de soporte estructural y por eso lo debilita el árbol. Pero ¿desde cuándo tenemos la visión de que las lianas son infestantes, digamos? Bueno, y más o menos desde estos trabajos que les mostré del 2005 por ahí, donde las lianas han empezado a incrementar muchísimo en bosques tropicales, en subtropicales, incluso en templados. Hay estudios prácticamente en todo el mundo, y en todo el mundo se ve esto, que las lianas han incrementado. Entonces ahí se han empezado como a demonizar de alguna manera. Y bueno, de hecho los lianólogos hablan de infestación, digamos. Tal vez no es
hay toda una discusión con respecto a la metodología, la terminología. Tal vez no utilizo la terminología más apropiada, tal vez debería hablar un poco más de competencia. Yo suelo ir como más al amarillismo, hablo de infestación, de invasión, incluso una palabra que estaba utilizando y que me la han corregido a la hora de publicar el flyer, pero tal vez se podría hablar más de competencia, de cobertura, que es lo más adecuado, digamos. Yo quiero hacer una observación nada más, que a veces esa infestación tiene que ver con un interés económico o de seguridad. O sea, de pronto capaz que han empezado a ver que había menor producción en los sistemas forestales, y de pronto de ahí se dispara el estudio de los sistemas naturales, y acá tenemos un sistema urbano en el que de pronto la presencia de las lianas va a ser más infestación que una competencia, pero son cuestiones de contexto, se me ocurre, ¿no? Como observación, no sé qué opinas. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo estoy hablando del momento en que empecé a ver los papers, o sea, la palabra en los papers, que es lo que más leo, pero también hay un montón de cosas que se han hecho con las lianas que no están registradas, que es el manejo en aprovechamiento forestal, porque tienen como otra, no sé, no publican la gente que hace manejo, por lo menos o que trabajan en estas cuestiones de empresas que hacen tala selectiva. Pero sí, puede ser que de ahí también venga el término, porque bueno, las lianas son las malas de la película para ellos, no quieren que los árboles que ellos van a extraer después tengan la corteza modificada porque le lo afectó una liana, o que disminuya el crecimiento de ese árbol porque tenga lianas. No tendríamos a Tarzán. Aquí no me gusta ver Tarzán y lianas dentro de la otra. Yo coincido un poco con lo que dicen ambos, ¿no? Grisela, que planteaste esto está claro, depende, o sea, es una visión un poco antropocéntrica, pero también me paro en la visión de un árbol solitario en medio de la selva, donde se me suben todas las lianas y de pronto ya no da más y me alarga la vida porque estoy infectado de liana y puede pasar en la naturaleza. Cuando hablamos que un niño, por ejemplo, tiene una infectación de parásitos o de piojos, cuando está sobrecargado, nosotros decimos, por ejemplo, si tenemos pediculosis, ¿no es cierto? Piojos, bueno, ¿tenemos cuánto? 10, 15, 20, 30. Ahora, si hay una cabeza infestada, ya hay un riesgo a la vida y no es normal, no está bien, o sea, está bien, dentro del contexto. Sí. Pero me imagino que la naturaleza debe ser que también puede haber árboles en el medio del bosque que podrían vivir mucho más sin esas lianas. O sea, si te pones desde el punto de vista del árbol, no sé, es una pregunta, ¿no? Más que... Sí. De hecho, sí. O sea, obviamente el árbol va a vivir más o va a tener como más vigor si le quitan esa cobertura, digamos. Pero bueno, en condiciones naturales eso forma parte de la dinámica del bosque, digamos, no haría nada en ese contexto. El tema acá del arboretum, que es bastante contexto específico, es que, no sé, tenés la uña de gato que afecta a este cedro que les mostré, donde no sé cuántos más cedros hay acá en el jardín, pero seguramente hay más lianas de esta especie que de cedro, entonces ahí hay como hay que ponerlo como en la balanza, o rescatamos al cedro o rescatamos a las lianas que están repetidas en otros árboles también, digamos. Y bueno, teniendo en cuenta un montón de otras cosas, qué es lo que pasa alrededor del árbol, bueno, es como complejo el asunto, por eso es que hablaba al principio de que tenemos que hacer como un análisis particular para cada árbol. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si alguien quiere hacer una última preguntita para ir cerrando este seminario que está muy interesante. Así. Yo tengo una última. Última, Virginia, ¿verdad? Vamos a la última, si vamos cerrando. No, último, Sergio. Primero te comento que estoy en el tema de las algas, ¿no? Pero bueno, para que veas. La otra es alguna vinculación entre si el árbol es caducifolio o perennifolio, porque me imagino que eso también influye mucho, porque el tema que un árbol sea caducifolio de crecimiento lento va a ser más atacado en teoría, pienso yo, que el que es perennifolio, y la liana no va a poder competir tan fácilmente por llegar a la luz.
No sé si estoy equivocada en mi razonamiento. No, tenés toda la razón. Que el árbol sea caducifolio implica que va a haber como mayor ingreso de luz, o incluso que tenga hojas divididas el árbol, también determina que entre como más luz y el árbol se vea como más afectado. Mientras más alto también es el árbol, también suele tener más liana. Mientras más iluminado está el árbol, suele tener más liana. Pero todo esto lo digo en relación a lo que se sabe para bosques prístinos. Para este tipo de contextos no se sabe, entonces por eso estos datos que estamos tomando pueden servir para contestar a este tipo de preguntas. Si esa misma interacción liana-árbol que se presenta en un bosque prístino se sigue conservando incluso en un bosque que es un arboretum, digamos, donde se han hecho manipulaciones a lo largo del tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, con esta pregunta ya cerramos este seminario. Gracias a todos por participar. Un aplauso para Sergio. Gracias, Anita, también por este seminario. Muchísimas gracias al Jardín Botánico. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego.